Hola culeros, les habla Defater de X. En esta ocasión les traigo a un gran hackear de PSP. Empecemos. Dark Alex, también conocido como Dark Alex, Dax es el seudónimo de un programador y hacker español. Su nombre real es Alejandro. Programó versiones especiales del software interno de la videoconsola portátil PlayStation Portable, llamados comúnmente firmwares personalizados, custom firmwares, que combinan las nuevas características que Sony incorpora en sus firmwares oficiales con otras aplicaciones que permiten ejecutar programas no oficiales o homebrew. Además, también realizó desarrollos que permiten regresar a versiones anteriores del firmware downgraders y reparar el software de consolas bloqueadas, principalmente la batería Pandora, que se explica más adelante. Abandonó sus actividades relacionadas con la PSP en julio de 2007, entre otras cosas por las amenazas vertidas por Sony hacia los hackers de la PS3. Su trabajo ha sido importante para los aficionados a esta consola, no solo por su trabajo, sino porque este abría la puerta para que otros desarrolladores pudieran continuar ampliando las posibilidades de uso de esta consola, para conseguir que sea tan versátil como la consola. Las actualizaciones de firmware deben estar firmadas digitalmente y ser superiores al firmware de la consola para que se pueda llevar a cabo la actualización. Teóricamente no se puede volver a un firmware anterior. De esta manera, Sony impediría que se pudiera volver al firmware 1.5, con el cual se puede cargar cualquier software sin firmar por Sony, entre el que se encuentran gran variedad de juegos caseros y emuladores de consolas como la Super Nintendo o la Sega Mega Drive. Dark Alex preparó una aplicación que permitía modificar los datos de la versión de la consola para hacerla creer que tiene un firmware de versión inferior, de manera que permita ejecutar una actualización. Estos parches se llaman downgrades y, junto a los firmwares personalizados, fueron los programas que le dieron mayor popularidad. Uno de los primeros downgraders que programó junto a otros compañeros fue el 2.50.2.60 TA downgrader, el cual usaba el método hallado por Edison Carter, quien desarrolló el dispositivo TALCS. El degradador se ejecutaba a través de un eloader creado por el equipo N00BZ. El downgrader necesitaba una copia del firmware 1.5, el cual escribiría los archivos de la 1.5 en el flash del PSP. Inicialmente preparó un firmware adaptado como prueba de concepto para firmwares 1.5, demostrando que era posible ejecutar software casero en la consola. Posteriormente fue combinando los firmwares oficiales de Sony con las nuevas posibilidades que ya había presentado, permitiendo cargar juegos desde ISO o ISO comprimidas XO y otras aplicaciones. Los custom firmwares, también llamados versiones abiertas, Open Editions, contenían código propiedad de Sony, lo que hacía que su distribución fuese ilegal, por lo que Dark Alex preparó una aplicación que parcheaba los firmwares oficiales en vez de distribuir los firmware alterados. En julio de 2007, Dark Alex dejó oficialmente su trabajo en la escena de PSP, citando haber tenido problemas con Sony como una de las razones de su retiro. Mucha gente que colaboraba en el desarrollo de nuevas aplicaciones para la PSP quedaron sorprendidos por su salida, haciendo que incluso algunos sugirieran que Sony lo había contratado. El 6 de agosto de 2007, John Collier negó en una entrevista que Dark Alex hubiese sido contratado por tal empresa. 5. En agosto de 2007 se descubrió que Dark Alex era un miembro del equipo C+D, también conocido como Crear y Destruir. Create and Destroy, consistente en Loeb, Lemuel Coe y Fangita, entre otros, quienes crearon la batería de Pandora. Pandora's Battery, la cual ayudaba a los poseedores de PSP bloqueadas el hacerlas funcionales nuevamente. Se añade a sus firmwares personalizados un menú de recuperación a través del cual la consola puede recuperarse de un semi-brick, y desde el cual se puede activar una opción que permite que la misma cargue copias de seguridad de juegos, también llamados backups, sin necesidad de tener un mundo original en la consola, aunque bien es conocido que no todos los backups funcionan correctamente con esta opción, sí una gran mayoría. También permite configurar la región de la consola, permitiendo visualizar UNCs de diferente región. Una opción muy importante es que se pueden añadir nuevas funciones al firmware del recovery mode correspondiente fácilmente, los llamados plugins. Otra de ellas también la habilidad de poder acceder a la flash 0 memoria interna de la PSP desde el USB, haciendo que no sea necesario el uso de programas homebrew para modificar la XMBX Media Bar, menú inicial de la PSP o cualquier cosa relacionada con el firmware. También permite resetear la Flash 1, opción que se utiliza para restaurar los valores por defecto de la consola, y activar la reproducción de archivos de extensión UMA y el Flash Player.
Para acceder a él hay que tener presionado el botón R al momento de encender la consola. Creó un compresor de imágenes ISO, que consigue reducir el tamaño de estas para agilizar su descarga e instalación junto con un programa para la consola llamado DaxISO que permite usar estos ficheros. Fue desarrollado para usuarios de la versión 1.5 del firmware, aunque aquellos que tengan este personalizado también pueden hacer uso de él. Su desarrollo no ha continuado quedándose en la versión 0.62. Aunque fue popular, nunca entró en ningún paquete oficial denominados Debug. Pandora es el degradador definitivo, básicamente es una batería y una memory stick Pro Duo, que aprovechando la naturaleza de la PSP arranca un software independientemente de la versión instalada en la PSP y permite reparar daños llamados bricks. Bloque definitivo de una PSP, además de permitir degradar cualquier PSP. Pandora no fue creación única de Dark Alex, sino del equipo llamado Prometheus Team formado por los mayores hackers de la PSP. Hasta aquí termina la historia de este dios de PSP. Espero que les haya gustado mi vídeo. Comenten, visiten mi canal y gratis juegos donde soy colaborador. Jajaja, adiós. Se me olvidaba, chinguen a su madre. Ahora sí, adiós.